como ven que esta pareja de esposos ha sido recientemente arrestada en Oklahoma tras que la hija de ambos, una pequeña de 11 años de edad, diera a luz en la propiedad el producto de una relación no consensual entre el padrastro y la niña. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y no manas, este caso está lo que le sigue de triste, porque no nada más estamos hablando de malos tratos reproductivos aquí, sino que ya al momento en el que la policía hizo toda una investigación de este caso, encontraron múltiples señales de otros tipos de malos tratos. Por ahí incluso me parece que uno de los investigadores llegó a mencionar que este sería el caso más terrible de malos tratos infantiles que le habría tocado investigar en toda su carrera ahí en Oklahoma. Como les mencionaba y como se podrán imaginar, todo este caso se desarrollaría en los Estados Unidos, donde justamente por allá viviría una pareja de esposos, un señor de nombre Dustin de 34 años de edad y una mujer de nombre Sherry de 33 años de edad, ambos con el apellido Walker. Resulta ser entonces que esta pareja tendría bajo su cuidado a un total de 6 niños, dentro de los cuales habrían algunos que habrían sido procreados por ambos sujetos, mientras que también se encontraban otros niños productos de un matrimonio diferente. Este sería justamente el caso de una de las pequeñas, de hecho la niña mayor de 11 años de edad, quien sería pues hija de un señor distinto al tal Dustin. Por ahí entonces resulta ser que hace unos escasos días, unas semanas ya me parece, los servicios de emergencia de Oklahoma recibieron una llamada bastante alarmante proveniente de la casa de los Walker, donde argumentaban que necesitaban auxilio inmediato de salud, ya que esta niña de 11 años habría presentado complicaciones durante el parto de su primer bebecito. Y yo quiero que aquí nos detengamos un poco en la historia para reflexionar juntos lo terrible que es que yo les esté compartiendo el hecho de que una niña de 11 años de edad, de tan solo 11 años, haya tenido ya a su primer bebé. Quiere decir que aquí no solamente le fallaron sus papás, sino también le fallamos por completo como sociedad. Otro detalle importante a señalar en esta historia sería el hecho de que enfrente de la acera de la casa de los Walkers se encontraría una propiedad de la abuela de estos niños, es decir, la mamá de Sherry Walker, y este es un detalle que vamos a ocupar más adelante, así que les pido que lo recuerden en la medida de lo posible. Total entonces que al momento que llega la policía, efectivamente encuentran a una niña de 11 años dando a luz ya en estado no responsivo. Se le lleva a una clínica de salud para buscar salvarle la vida y afortunadamente sí se consigue el detener la hemorragia interna que la pequeña estaría presentando. Sin embargo, por mero protocolo, por el hecho de haber encontrado a una menor de edad dando a luz, pues claro que se tuvo que empezar toda una investigación con relación a quién sería el padre de esta niña y cuál sería el grado de responsabilidad que se le podría adjudicar a los guardianes legales de la pequeña, es decir, su mamá biológica Sherry y su papá adoptivo Dustin. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Al momento entonces de empezar a hacer toda esta investigación, la policía inmediatamente encontraría una serie de irregularidades con relación a esta familia, como por ejemplo el hecho de que en su propiedad tendrían una serie de heces de animales secas en todo el piso. Esta situación sí resultaba preocupante, ya que como les mencionaba, los señores tendrían a 6 niños bajo su cuidado y tomando en cuenta que la mayor de ellas sería una niña de 11 años, imagínense qué tan pequeños son los niños más chiquitos. A esa edad, una persona, un ser humano, todavía no tiene su sistema inmune bien desarrollado y por lo mismo el hecho de que haya heces de animales en la casa sí puede resultar como un riesgo muy grande que pudiera incluso desembocar en el fallecimiento de algunos de estos pequeños. Por si no fuera ya todo esto suficiente, la policía también encontraría que estos niños no tendrían ni siquiera ropa para usar día tras día. En muchas ocasiones los pequeños tenían que estar por la casa merodeando sin prenda alguna encima. Y lo más perturbador de todo este caso es que también se encontró que a pesar de la evidente falta de capacidad de estos adultos para hacerse cargo de menores, todavía la mujer Sherry estaría esperando a su séptimo bebé. Imagínense qué irresponsabilidad tan grande el, a pesar de tu saber que no estás cuidando a los demás hijos que tienes, seguir buscando traer todavía más criaturas a este mundo solo para hacerlas sufrir. Y hablando justamente de este séptimo bebé, hagan de cuenta que a la par de toda esta investigación que se estaba llevando a cabo dentro de la propiedad de los Walker, pues en el hospital se estaban haciendo también ciertos análisis para encontrar quién sería el padre de la criatura de esta niña de 11 años de edad. Imagínense entonces la sorpresa de la policía cuando una prueba de ADN de paternidad arrojaría que el padre de este bebé no sería nadie más ni nadie menos que el padrastro de la pequeña, es decir, el tal Dustin Walker. Evidentemente, al encontrar esta información se le arrestó de manera casi inmediata a este sujeto. Sin embargo, aquí nos acaba lo horripilante de este caso, y es que al momento de estarlo cuestionando y al momento de todavía investigar un poco más a profundidad a esta familia, se encontró que pues no solamente Dustin se habría propasado con esta pequeña, sino que incluso la mamá de la niña, la tal Sherry, estaría 100% consciente de los malos tratos reproductivos a los que su hija sería sometida. Y de hecho, no sé si recuerdan ustedes que les dije
que esta mujer estaba esperando su séptimo hijo. Bueno, pues resulta ser que este bebé sería un mes más pequeño que el bebé que acabaría de dar a luz esta niña de 11 años de edad. Es decir, que este sujeto Dustin habría embarazado a su hijastra y a su esposa casi alrededor de las mismas fechas. Evidentemente, después de encontrar que esta señora Cherie estaría al tanto de todos los malos tratos reproductivos a los que su hija sería sometida, se le cuestionó por el hecho de no haber levantado un reporte policíaco correspondiente, y pues claro que también hay muchos civiles molestos con ella, porque no cabe dentro de la cabeza de ningún adulto racional el hecho de que una mamá sea capaz de, a pesar de estar al tanto de lo que le están haciendo a su hija, no querer intervenir para ponerla a salvo. No obstante, analizando el comportamiento también de otros de los familiares de la tal Cherie, pues quedaría más que evidenciado el por qué quizá es que ella se comporta de la manera en la que lo hace. Y es que se acuerdan que les dije que en la acera de enfrente de la propiedad de los Walkers viviría también la abuela de estos niños pequeños. Pues bueno, al parecer también se encontró que esta mujer estaría totalmente consciente de lo que le estaría ocurriendo a su nieta, y a pesar de este haber sido el caso, ella prefirió hacerse la oxisa, prefirió hacerse la que no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. También tenía detalles sobre cómo los niños no tenían ni siquiera ropa que vestir, y por lo mismo se hizo acreedora a una serie de cargos en su contra por igual malos tratos infantiles y por no haber levantado un reporte policíaco a tiempo que le pudo haber salvado de menos la infancia a estos niños chiquitos. Lo más indignante de todo este caso, o bueno, uno de los detalles más indignantes de todo este caso, es que al momento de que las autoridades entrevistaran a esta señora, la abuela de los pequeños, todavía la mujer tendría la osadía de comentar que ella no entendía por qué los medios de comunicación y la policía querían pintar a su hija y a su yerno como los villanos de esta historia, e invitaba a las personas a reflexionar si en algún momento de sus vidas ellos también no habrían fallado como padres o no se habrían equivocado como papás. Y manas, la verdad es que yo no puedo creer que una persona tenga un nivel de conciencia tan bajo como para atreverse a hacer semejantes aseveraciones. Una equivocación como papá es que a lo mejor no sepas qué tanto tiempo es adecuado dejar que tu hijo utilice el internet. Una equivocación como papá es a lo mejor no saber cómo es que tienes que alimentar a tu niño chiquito. Pero el hecho de ignorar que tu pareja se esté propasando con tu hija, eso no es un simple error que cometería cualquier papá. Eso es un delito, de hecho es una sanción castigable por ley, y el hecho de que nadie haya tomado las acciones necesarias para proteger a esta pequeña, pues sí, se me hace hasta cruel en cierta medida. Por ahí yo también en el pasado les he comentado que sí me parece que los servicios de protección infantil en los Estados Unidos a veces hacen más mal que bien. Sin embargo, en esta situación no puedo evitar pensar que a lo mejor estos pequeños van a estar mejor a cargo del gobierno que quedándose en una familia donde de plano existe un degenere total de lo que una dinámica familiar sana debería de ser. Por ahí claro que a este sujeto Dustin sería la persona a la que le tocaría lidiar con las consecuencias más graves de entre estos tres responsables que se encontraron tuvieron que ver con los malos tratos reproductivos, físicos y emocionales a los que fue sometida esta niña de 11 años, sus hermanos también. Sin embargo, de la misma manera les comentaba que tanto Cherie como la mamá de Cherie, la abuela de estos niños, también se llevarán sus respectivas sanciones legales. Y pues bueno, siento que de menos aquí lo que podemos agradecer es que se les haya descubierto antes de que pudieran seguirle arruinando la vida a todos los demás niños pequeños que vivían en esa casa. Digo, a esta niña de 11 años ya le afectaron la vida para siempre, pero de menos a los otros quizá todavía se les puede rescatar a tiempo. En fin, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta terrible situación. Las leo yo con atención en comentarios. Manas, a mí me gustaría saber ustedes cómo reaccionarían si, así como Mika, nuestra protagonista del día de hoy, ustedes se terminaran enterando que su hermana biológica no solamente se metió con su exmarido y les quitó la casa donde ustedes vivirían con él en compañía de una hija suya, sino que aparte, al tratar de salir a dar su versión de los hechos, ella las pintara a ustedes como las villanas y como las inestables emocionalmente hablando. Y bueno, manas, este chismecito yo no sé si ustedes lo recordarán, pero se los había contado yo por ahí de hace unos 6 meses aproximadamente, el cómo una muchacha argentina había descubierto que su hermana le había bajado al marido. Si no se acuerdan de esa historia, no se preocupen, les voy a dar un pequeño resumen en este video de hoy. Sin embargo, la razón por la cual les estoy volviendo a contar este tema es porque ya tenemos ahora la versión de la hermana en cuestión, y déjenme decirles que las cosas no pintan muy bien para ella. Ahora sí que creo que aplica muy bien el dicho de no aclares que oscureces, calladita te ves más bonita, pero pues bueno, a nosotros nos convino porque tenemos mucho más contenido que sacar. Hagan de cuenta entonces que hace aproximadamente unos 6 meses, como yo les platicaba, les había contado el caso de una mujer argentina de nombre Mika. Mika en aquel entonces tenía bajo su cuidado a 2 niños pequeños, un niño mayor y una niña chiquita. Esta niña chiquita sería producto de su más reciente relación, la cual sostenía con un hombre con quien estaba casada y toda la cosa, parecía ser un cuento de hadas. Este sujeto incluso al parecer era maravilloso y se había tomado la molestia de comprarle una casa a Mika y a su hija con el propósito de que ambas tuvieran un pequeño patrimonio.
matrimonio. Sin embargo, resulta ser que de repente y de la nada, sin aviso previo, este sujeto se aparece enfrente de Mika y le dice: mi amor, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero, las cosas no están funcionando y quiero terminar contigo. Ya está en proceso el divorcio, así que muchas gracias, hasta aquí dejamos todo. Obviamente en ese momento Mika sí se saca mucho de onda porque ella dice: yo no pensé que hubiera algo malo pasando entre los dos, la relación no parecía estar en decadencia, entonces me tomó por sorpresa. Por ahí creo que ella sí hizo algunos intentos de tratar de descubrir la verdad, hizo algunos intentos de tratar de reconciliarse con el marido, pero rápidamente se dio cuenta que este hombre ya no quería nada que ver con ella. Así que eventualmente a ella no le quedó otra opción más que aceptar la decisión de este hombre. Sin embargo, manas, resulta ser que con el pasar de los días, Mika se terminaría enterando que, pues efectivamente, esta separación no partiría de la nada, sino que más bien la razón tendría nombre y apellido, y daría la casualidad de que el apellido lo compartía Mika con esa sospechosa razón. Y es que al parecer Mika terminaría por descubrir que la persona que le habría bajado a su marido terminaría por ser su hermana biológica, manas. No cualquier persona, no una media hermana, no una hermana adoptiva, su hermana biológica. Obviamente Mika se encontraba destrozada en ese momento, le contó todo a su mamá, la mamá también se molestó con la hermana, le dijo: en esta casa no caben suripantas, la sacó de ahí y la hermana terminó entonces encontrando refugio en la casa del hombre este, que se supone que era el patrimonio de Mika y su hija. Entonces, de verdad fue un relajo en ese momento, sí fueron muchas traiciones por muchos ángulos y claro que Mika estaba destrozada y sin saber qué hacer con su vida. Hasta ahí es donde nosotros nos habíamos quedado y yo sé que ustedes muy bien sabrán que en todas las historias hay tres versiones: la mía, la suya y la verdad. Entonces sí es importante conocer todos los lados posibles de una historia para que uno se pueda formar entonces una opinión más acertada, más objetiva. Y pues me alegra contarles entonces que hace unos escasos días o unas semanas ya, la hermana de Mika por fin subiría una serie de videos a internet contando toda esta historia desde su perspectiva. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Y pues, manas, estos videos fueron un total de 4 de 10 minutos cada uno y déjenme decirles que han sido los 40 minutos que yo he sentido peores invertidos de toda mi vida. Y es que yo ya me lo sospechaba por lo que Mika nos habría contado en un principio, pero al momento ahora de escuchar entonces la versión por boca de la propia hermana, terminé por cimentar mi opinión sobre cómo ella sí es la verdadera villana de todo este cuento. Ahora, para todo esto, nosotros nos terminamos por enterar que la hermana en cuestión se llama Vicky. Vicky por ahí entonces comenzaba estos videos diciendo que, pues en primer lugar, su hermana tenía una serie de problemas emocionales, que padecía de bipolaridad, que incluso necesitaba tomar medicamentos tan fuertes que al consumirlos la dejaban medio adormecida, que siempre había sido una niña brusca, que por ejemplo en su infancia ella había sido la causante de que Vicky desarrollara por ahí problemas con claustrofobia, porque tenía la costumbre de a lo mejor ponerle una almohada en la cara cuando estaban discutiendo, o de sumergirla en la alberca y no dejarla salir hasta que ya ella estaba muy desesperada. Una serie de situaciones que, si bien a lo mejor nos pudieran dar un poco de contexto sobre el carácter de Mika, de todas maneras a mí sí se me hicieron detalles sumamente irrelevantes que para nada justifican entonces el que ella, siendo la hermana de Mika, se haya metido con el marido. Sería como si, por ejemplo, yo hiciera trampa en un examen y al momento de que mi maestro me sorprendiera y me preguntara el por qué, yo a forma de excusa le dijera que es porque mi mamá se encuentra muy enferma y la tengo que ir a cuidar cada fin de semana, cuando las clases se llevan a cabo entre semana y nada tendrían que ver con el que yo hubiera hecho trampa. No, pero estoy buscando entonces sacar otros temas de otras personas diferentes para que a lo mejor tengan empatía por mí y para que entonces puedan llegar ellos mismos a justificar mis acciones. ¿Sí me explico? Así es como se sintió todo el video de esta muchacha. Y también me llamó de sobremanera la atención que son los primeros 10 minutos de su explicación de 40 minutos los que dedicó a simplemente tratar de desacreditar a su hermana por estar inestable emocionalmente. Encima de todo, conforme progresaba el video, las cosas no mejoraron en lo absoluto. Cada explicación que esta muchacha daba para mí no era justificación de que ella se hubiera metido con el marido. Por ejemplo, incluso señalaba que ella técnicamente no habría sido la amante del marido porque en realidad no se había metido con él desde un principio, sino que más bien cuando se le corrió de la casa porque la acusaron de ser una suripanta, que entonces fue en ese momento cuando el ex marido de Mika le abrió las puertas de su casa porque es todo un caballero y ya estando los dos conviviendo juntos fue que se enamoraron a causa de que pudieron congeniar en el hecho de que Mika los trataba muy mal psicológica, emocional y físicamente. Y pues eso, si nosotros nos ponemos a analizarlo detenidamente, tampoco tiene mucho sentido porque ¿por qué la hubieran sacado de casa de su mamá si no se hubiera involucrado ya con el marido? No, pudiera haber sido el caso que a lo mejor Mika mintiera, pero ¿por qué la mamá estaría tan dispuesta a creer una mentira semejante y no darle el beneficio de la duda a Vicky? ¿Se han puesto a preguntar eso? Entonces todo pareciera indicar que la propia familia sabe más o menos de qué pie cojea esta muchacha. Encima de todo, lo que a mí ya me llevó a llegar a la conclusión de que sí sería esta mujer más bien la villana fue cuando
al final aproximadamente ya de su video, después de unos 35 minutos de solamente estar hablando mal de su hermana y no enfocarse en algún tipo de detalle que pudiera justificar el que ella le hubiera bajado el marido, mencionaba que aparte ya estaba ella muy feliz con el exmarido de Mika y que encima de todo estaban esperando su primer bebé. Y ese detalle, manas, a mí me llamó muchísimo la atención porque una persona que está felizmente embarazada, que está esperando crear vida y demás, yo creo que se enfocaría más bien en eso y no andaría publicando en internet videos que pudieran incrementar el estrés que ella como mamá pudiera estar sintiendo y el estrés que el bebé pudiera estar recibiendo también, porque estoy bastante seguro que hasta la fecha ella sabe más o menos cómo es que todo el internet esté en contra tuya, los comentarios tan negativos que te pueden desear. Si antes incluso no sabíamos de su identidad, ya le estaban dedicando muchos pensamientos negativos, imagínense ahora pudiéndole poner rostro a la responsable de haberle bajado el marido a Mika, pues claro que va a recibir inevitablemente, aunque ella hubiera salido a decir la verdad y aunque su verdad sí justificara sus acciones, de todas maneras hubiera recibido muchos comentarios negativos que indudablemente le causarían algún tipo de afectación emocional que no creo que sea para nada sano, considerando que ella es una mujer embarazada. Entonces, el que haya hecho toda esa serie de videos para al final decir y estoy embarazada a final de cuentas, siento que solamente entonces nos deja ver que el propósito nunca fue de esta muchacha salir a contar su verdad, sino que más bien solamente estaba buscando ponerle más sal a la herida a Mika y no sabía cómo darle estas noticias de que a lo mejor ya estaba esperando un hijo de este hombre que alguna vez fue su marido. Esa es la percepción que a mí me dio esta muchacha. Les digo, yo siento que todas las justificaciones que ella dio en esos 40 minutos no justificaban precisamente el hecho de que ella se hubiera metido con el marido de la hermana y pues al parecer no soy la única persona que lo ha sentido así. También hay muchas otras personas que han visto su video y no han quedado satisfechas con las explicaciones que ella dio. Me parece que incluso si ustedes ahorita buscaran su perfil y se metieran a los videos, todavía siguen disponibles, de menos hasta el momento en el que yo hice la investigación de este caso, pero lo que ya no se puede es comentar porque seguramente pues varias personas sí le dijeron, oye, todo lo que nos estás diciendo de Mika nada tiene que ver con el hecho de que tú te hayas metido con su marido, nada más ahorita estás exponiendo temas privados de su salud, si es que es cierto que tiene, por ejemplo, problemas de bipolaridad y pues a todas luces se nota entonces que la mala en esta situación no fue Mika, sino más bien la tal Vicky. Pero pues bueno, ahora sí que dejo a su discreción el que escojan a quién creerle en este caso, quién creen que se haya equivocado, quién creen que esté diciendo la verdad. A mí me gustaría saber todas las teorías que ustedes pudieran llegar a tener en comentarios y pues bueno, ahorita que me termine de maquillar me pongo a leerlas con mucha atención. Y bueno, este es el make-up final, espero que te haya agradado.